Ahora sí, hola, hola. A ver, Bienvenidos. Guillermo Jasso. bienvenidos. Eh, ahí estamos viendo la pantalla, ¿verdad? Bienvenidos. ¿Cómo están, Alex, Erika? ¿Cómo les va? ¿Cómo les fue esta semana? Empezamos. Mientras yo aquí me pongo en orden aquí el Facebook. Estás poniendo en orden tu Facebook. ¿Cómo están todos? Sí, Bienvenidos. Bienvenidos. gracias por venir aquí. Pues miren, déjenme les cuento que vamos a tener un programa bien bueno. Y tiene muchísimas vertientes, para les encante. Sí, porque en realidad es navegando con emociones. Incómodas. Exactamente. Es cuando nosotros navegamos, o bueno, tenemos emociones, no son buenas ni malas, sino en realidad son emociones cómodas e incómodas, si les podemos decir así, pero en realidad las emociones son una. Eh, y eso es lo que nos ayuda bastante a generar acción sobre algo. Haciendo un poquito de preámbulo mientras todos se conectan, les comento que las emociones, cuando nosotros las vamos sintiendo, van pasando en nuestro cuerpo, nos ayudan para que nosotros reaccionemos, como es el miedo. Cuando nosotros tenemos miedo, puede decir alguien que sea malo, pero imagínense si no tuviéramos miedo, pudiéramos luchar contra 10 leones, pensar que los vamos a vencer con un solo brazo, y lo haríamos. Entonces, el hecho de tener miedo nos ayuda para tomar acción entre pelear y correr, protegernos. Puede que sea algo incómodo, pero no es algo malo, las emociones. Entonces, partiendo de ahí, es que las situaciones o las emociones incómodas muchas veces nos abruman, pero en realidad tienen algo, ¿no? Tienen un porqué, existe en nuestro organismo y por algo también están dentro de nosotros y dentro de nuestra constitución física, y es de lo que vamos a hablar. Sí, tienen un mensaje, ¿no? Sí, todas las emociones nos dan un mensaje. Y además parte de la incomodidad, yo creo, es que, bueno, tenemos una especie de equilibrio fisiológico. Cuando aparece una de estas emociones incómodas que, como nos dice Alex, pues nos están avisando que hay que estar alertas, por ejemplo, el miedo nos ayuda a estar alertas. Entonces, este equilibrio se rompe para crear un equilibrio particular para enfrentar esa situación. Y yo creo que también mucho de esa incomodidad parte de ese cambio, ¿no? Todos esos cambios fisiológicos que se dan de un momento a otro cuando viene este cambio emocional que modifica toda nuestra fisiología, pues sí es incómodo, o sea, y lo terrible es que también la interpretación de esas sensaciones lo hace todavía más incómodo, ¿no? Porque si supiéramos o entendiéramos que es algo normal, pues entonces también esa idea nos ayudaría como que a verlo con más tranquilidad. Pero esa incomodidad siempre es algo de no te sientas mal, no estés incómodo, no estés triste, no estés enojado, y siempre es como un juicio y entonces me da miedo tener miedo, me enoja estar enojado y entonces también a esas emociones que originalmente tienen cierto grado de incomodidad entre el desconocimiento y la necesidad de reprimirlas o manejarlas de una manera que de hecho no sabemos cómo hacerlo en principio, eso también nos genera mayor incomodidad, ¿no? Oye, me gusta cómo hablas como en desequilibrio, ¿no? Que estamos en un desequilibrio y cuando tenemos una emoción que nos saca de equilibrio, nos incomoda, ¿no? Pero es para decirnos, oye, tienes que hacer algo para equilibrarte a lo mejor para el otro lado, ¿no? O Sí, ponerle contrapeso, ¿no? pero además no nos saca de equilibrio, es muy chistoso porque el equilibrio del estrés Ajá, es un equilibrio de sobrevivencia. ¿Ok? ajá. Entonces, nada más que no es un equilibrio que debiéramos de tener prendido todo el tiempo. Exacto. Y a lo mejor ya pasó la situación estresante y el juicio sigue dándole vueltas y tú sigues dándole para acá, pero pues ya no tienes el estrés, ¿no? Claro, esa es una. Y otra es que, bueno, no vivimos en tiempos
no sé, principios de siglo, donde las cosas iban más lentas. Pasamos de algo que nos estresa a otra cosa que nos estresa, a otra cosa que nos estresa, y no le damos chance a nuestro cuerpo de manera orgánica y natural que regrese a ese equilibrio natural donde todo está funcionando de manera óptima porque no estamos enfrentando ningún estresor. Claro. Entonces todo el tiempo estamos como si estuviéramos con el acelerador puesto todo el tiempo, aún si estuviéramos estacionados. Todo el Claro. tiempo estamos con el acelerador, ¿no? Y después porque tenemos ese cansancio crónico y todas esas cosas. Pero bueno, eso ya es como irme muy, muy lejos. Apenas estamos hablando de la incomodidad de la emoción, ¿no? Exactamente, de estas emociones incómodas, ¿no? Pero cuando estábamos preparando esta plática, Alex tenía un approach o una manera de abordar estas emociones que me pareció bastante interesante. Quería ver si nos compartes, Alex, Claro que sí. esa emoción incómoda. Por supuesto, le doy un trago al agua. Empecemos. Sí, claro. Pues miren, me iniciaron también como comportamiento humano es ¿para qué sirven las emociones y por qué existe en nuestro organismo si algunas son incómodas? Y bueno, algunas definiciones de felicidad es evitar completamente el dolor, ¿no? Y expandir todas las emociones que nos causan placer. Pero yendo más allá, en el año 300 antes de Cristo, Zenón de Sitio era un comerciante, el hijo de un comerciante muy acomodado, y en ese tiempo, navegando en Chipre, su barco encalló y perdió la mayoría de su fortuna. Pero una vez que encalló, lo primero que hizo fue llegar a Atenas y encontró en ese tiempo pues una especie de librería. Entonces leyó un libro y, y entendió que pues por qué pasaba lo que pasaba. Casi todo el mundo cuando tenemos una desgracia la pregunta es ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? Entonces él empezó a estudiar la filosofía y debajo de un pórtico de la ciudad fundó el estoicismo. Y bueno, pues el estoicismo lo que hace es que nosotros entendemos las emociones y no se suprimen como muchas personas piensan, sino que en realidad controlas lo que tú haces en referencia a las emociones. Entonces, ¿cuál es lo que tenemos que hacer ante situaciones emocionalmente desagradables? Bueno, pues de acuerdo al estoicismo se trata de que nosotros no controlamos lo que pasa, pero controlamos cómo actuamos conforme a eso. Y no dejamos que las emociones nos influyan de tal forma de que nosotros actuemos de forma desesperada eh, o que nos desborde. Sobre todo porque el ser humano tiene una capacidad de adaptación inmensa, en los cuales cuando nosotros sentimos cierto dolor, pues podemos adaptarnos a él y va pasando el tiempo, como los dolores de muela. Mientras no se vea o mientras los demás no lo perciban, pues nosotros lo soportamos y así pasa el tiempo hasta que ya es algo mucho más grande. Por eso también nosotros no vamos al doctor, ¿no? Por miedo a... Entonces, el primer approach es lo que a veces nosotros sentimos tiene un fundamento, pero realmente lo que importa no es exactamente lo que sucede en el exterior, sino cómo nosotros respondemos a eso. Y para eso nosotros tenemos de forma muy natural el que nuestro cuerpo responda a esos estímulos de sorpresa, de emoción, de miedo, de coraje, de odio. Y como empecé el video diciendo, el miedo nos ayuda pues para no ser tan temerarios, ¿no? Para no pensar que nosotros podemos aventarnos de un edificio a otro y si no tuviéramos miedo pensaríamos que lo podríamos hacer y moriríamos. De tal manera de que para eso sirve también el miedo. Y por otra parte es que cuando tenemos emociones tan profundas y tan arraigadas generan improntas en nuestro ser y es como nosotros entendemos el mundo.
Por eso es tan importante que cuando nosotros tengamos las emociones, le damos el justo valor a las cosas. Cuando nosotros nos enamoramos y le damos un valor inmensamente mayor y nos desbordamos, empieza el sentimiento de que, oh, yo no puedo vivir sin alguien, esto es lo que yo tengo que vivir, porque es tanto placer y tanta emoción que confundimos. Entonces se vuelve pues una droga. Entonces, a donde voy es, lo importante es cómo nosotros mediamos las emociones, cómo mediamos lo que pasa, ¿no? Sin que fuera toda una novela de Shakespeare cargada de emociones, lo que tenemos que hacer es que, en realidad, ¿cómo actuaríamos? Para esto, los estoicos generaron un método que tienen muchas actividades, pero una de ellas es que ellos, antes de actuar ante algo muy desafiante, decían, ¿qué haría Marco Aurelio en este momento? Marco Aurelio fue una de las personas, un emperador que es el más reconocido estoico en la historia, y una persona muy justa, muy sabia, que actuaba estoicamente. De tal manera de que ellos siempre preguntaban, ¿qué haría Marco Aurelio en este momento? Y nosotros normalmente podríamos atribuirlo a que si tuviéramos un abuelo, que es alguien que nosotros pensamos que es alguien totalmente íntegro y nos puede ayudar en ese momento, o alguien muy fuerte. Lo que hacemos en ese momento es decidir cómo, si estuviera él presente, cómo actuaría frente a ese reto. Y uno de los ¿Qué haría métodos, Mandela en este momento, querido? ¿qué haría Mandela? ¿Qué haría Gandhi? ¿Qué haría Franklin? ¿Qué haría Galileo? Y eso sería interesante. Todavía esto fue mucho más allá y hay un método en el cual ahora las escuelas modernas lo que hacen es conocer perfectamente las biografías de personas muy sabias en el mundo. Entonces entras en un estado de tranquilidad, puede ser un poco de trance, y sientas a la mesa, ¿no? Imaginemos qué haría Franklin en este momento, o qué haría Atila, si necesitamos nosotros una acción muy contundente, o por Marco Aurelio. Entonces es interesante sentar a la mesa a todas las personas, y eso es lo que hacía el estoicismo, de que pueden estar vivos o muertos, pero simplemente con la imaginación nosotros preguntamos, ¿qué haría? Normalmente, como funcionan los métodos, es que cuando nos hacemos más de 3 veces la misma pregunta, encontramos unas respuestas extraordinarias. Cuando nosotros preguntamos, ¿cuál es la mejor manera de salir adelante? Y encontramos una respuesta. ¿Y por qué es la mejor respuesta? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? En la séptima respuesta empieza el cerebro a tener unas propuestas muy interesantes que nos dan. Entonces, mi invitación para empezar a abrir boca es eso. Es que las emociones existen en nuestro organismo por algo, funcionan por algo, y lo importante no es lo que hay en el medio, que nosotros no lo podemos controlar, que es bastante interesante, pero es cómo reaccionamos normalmente a eso. Si se dan cuenta, yo he estudiado los accidentes industriales y son en fracciones de segundo cuando las personas dicen, no uso equipo de seguridad, y son fracciones de segundo en que toman una mala decisión y sufren los accidentes muy graves. Entonces, cuando nosotros continuamente hacemos el ejercicio de ¿qué haría Marco Aurelio?, vamos nosotros generando o entrenando nuestra capacidad de respuesta a actuar conforme a esas personas, y se vuelve un hábito. Quería interrumpir un poco. El ejemplo de Marco Aurelio estaba bien padre, ¿no? El impacto que causó, ¿no? En su época. Pero a lo mejor, y como dices, la base es que, bueno, tienes que estudiar como la biografía y conocer su forma de pensar y su forma de decidir. Y a lo mejor no todos estamos familiarizados con Marco Aurelio o con algún no sé, algún poeta o Shakespeare, ¿no? Hace ratito hablabas. Entonces, hay que buscar con quién sí nos podemos relacionar, ¿no? Con quién sí podemos atraer esa toma de decisiones. Yo me acuerdo
que o sea, mi papá es una persona, por ejemplo, que tiene mucha ética, ¿no? Una ética moral muy alta. Entonces, aún después de que él se fue de una empresa que él trabajaba como vicepresidente de América Latina, ¿no? Aún después de salir, la gente se preguntaba, oye, ver, en esta situación, ¿qué decidiría Licinio? ¿No? Y aunque él no es un escritor prominente o no dirigió un imperio, bueno, casi un imperio, ¿no? Por la cantidad de gente que manejaba en la organización, pero era referencia. Entonces, igual, a lo mejor podemos utilizar como referencia a esas personas que tenemos cerca de nosotros, que conocemos cómo actúan, que las vimos actuar o escuchamos cómo tomaron decisiones. Y entonces a esas son a las personas que podemos invitar a nuestra mesa, ¿no? Como dices, a lo mejor puede ser tu abuelo, puede ser tu tío, puede ser tu jefe, un coach, ¿no? Para nosotros que estamos en el deporte, ¿no? En la tradición del Vedanta, precisamente, bueno, tienen muchos dioses, y está la diosa de la sabiduría, y está la diosa de la generosidad, y tienen determinadas características y cualidades, y precisamente lo que hacen, está Ganesh, que es la imagen, que es un elefante, que es la imagen de la fortaleza y la estabilidad, y entonces a veces no nada más te puedes relacionar con cualidades a partir de personajes históricos, sino también te puedes aproximar a cualidades a partir de personajes devocionales o incluso personajes de películas. O sea, no necesitas ir a lo mejor te impactó un personaje de una película, porque ahí hay un valor en esa historia que resuena contigo y donde te puedes conectar. Y quizá algo que a mí me parece realmente lindo de esta técnica, está levantando la mano Licinio. Ahorita, claro que sí, Licinio. Algo, nada más termino esta idea, algo que me parece muy bonito de esta técnica es que cuando piensas en qué haría el otro, pones distancia de tu importancia personal en el asunto que estás abordando y entonces mucho o un suficiente de la incomodidad que te está generando esa situación, al preguntarle a un otro, te hace hacer una distancia. Es una manera distinta de poner distancia, pero de todos modos estás poniendo distancia y te está permitiendo abordar las cosas desde algo que desde tu personalidad quizás sería un punto ciego. Claro, definitivamente. Por ahí Licinio quiere comentar algo. Creo que oyó su nombre y... Sí, levantaba su mano. Adelante, Licinio. Sempre, sempre tratando de ser muy ordenado, ¿no? Quería hacer una observación, quería hacer una observación, ¿no? Me gustó mucho la propuesta de Felipe de buscar personas reales que están a nuestro lado. Marco Aurelio, no tengo así mucha seguridad de toda su vida, pero me da la impresión que tuvo momentos en que su vida no era tan ejemplar, ¿verdad? Y Erika está trayendo a la colación algunas figuras de una religión hinduista que no existen, figuras que no existen, o sea, son cosas criadas, solo para tener una idea. Deus elefantes porque uno de los dioses mayores de la cultura cortó la cabeza a su hijo y necesitaba una cabeza para sustituirle. Entonces mandó a su gente a que encontraran a alguien para cortar la cabeza y ponerla. Fueron, cortaron el elefante y la pusieron. Eso no puede ser ejemplo para mí. Bueno, pero podemos pensar en Dios y también la figura ahora sí estamos hablando. Ahora estamos hablando. Del Dios católico, podemos hablar de Cristo, podemos hablar del Dios del Antiguo Testamento. Pero finalmente, más allá de la historia precisa de cada ser, tenemos una pregunta, si hay una cualidad. Porque bueno, finalmente Dios le pidió a Abraham que llevara a su hijo y lo inmolara y después ya no lo inmoló y entonces lo perdonó porque por las cuestiones que hayan sido. O sea, pero finalmente Dios es un ser que tiene una ética y una moral determinada. Y Cristo también es un personaje que tiene una cualidad muy definida, ¿no? Y entonces quizás yo me acerco yo diría, ¿qué haría Cristo en esta situación?
Esto podría darme una guía. Sí, sí, claro. Es, Yo podría estar todos mis jefes. Algunos de ellos ayudaría a que me corrieran porque era muy éticamente inmoral. O sea, le encontramos una falta muy grave, que era mi amigo, ayudé para que lo corriera. ¿Verdad? Porque no está en mí aceptar. Sí, sí. Mi último jefe que murió en paz, pues desayunó, se sentó en su sofá y se murió de un infarto. Maravilloso. Trabajamos juntos aproximadamente 9 años. Y él para mí siempre era un ejemplo. Yo tenía una duda, con él iba y lo preguntaba, él me orientaba, me daba muchas cosas. Tengo en el corazón que él fue un elemento muy importante en mi crecimiento. En mi primer trabajo internacional, conocí a un señor que también fue mi jefe en México, Carlos Perea. Y Carlos Perea dijo, tú sabes hablar muy bien inglés, pero escribes pésimo. A partir de ahora, diariamente me tienes que mandar una página escrita, en ese tiempo era mecanografada, ¿no? Mecanografada, y yo la voy a corregir. Me regresaba las páginas todos los días toneadas en rojo. Además, lo hacía con gusto, ¿no? Bueno, a lo largo de un año y medio pude crear, con su ayuda, un estilo de escrita en inglés que me acompañó por toda mi carrera y me facilitaba expresarme. Entonces, eso para mí tiene un valor muy grande. Esas personas reales que estuvieron a mi lado y me ayudaron y me dejaron parte del legado de lo que pienso que he sido, ¿no? Ya no soy tanto porque pues ya me jubilé. 3 años, ¿no? Mucho tiempo, pero bueno, ahí les dejo una aportación. No, pues muchas gracias. Y justamente es eso, ¿no? Es encontrar esas personas en las que podemos ver cualidades que a lo mejor, como decíamos, a lo mejor pensamos que nosotros carecemos de ellas, ¿no? Y cuando nos alejamos, como dice Erika, nos alejamos de eso, decimos, ok, a lo mejor, yendo a lo que decía Erika, es como, bueno, voy a tomar esta decisión, pero no voy a hacerme tan responsable de ella, porque tengo a alguien que se puede hacer responsable. Ese sí tiene la capacidad y a lo mejor me da la impresión de que eso hacemos, ¿no? Como que hacemos responsable a otro de las decisiones que nosotros estamos tomando. Puede ser que de esa manera sea más fácil, ¿no? Y independiente, perdón. Más que hacerlo responsable, está de alguna manera tomando el ejemplo de la cualidad de esa persona. Uh-huh. O sea, hacerlo responsable en el sentido de, quizás en el de tomar de él la habilidad para responder, sí, me parece maravilloso, ¿no? Uh-huh. Y hay una cosa que es muy interesante, que ahorita estaba yo de repente reflexionando mientras escuchaba a Licinio, también cuál es nuestra responsabilidad de dar un buen ejemplo. ¿Ok? Porque entonces muchas veces hacemos las cosas de manera correcta y no sabemos el enorme impacto que estamos teniendo en la formación de otra persona cuando desde su memoria dice, ¿qué me habría dicho Licinio que podía yo hacer en este momento de mi vida? Entonces nuestros actos siempre están formando a otras personas, a otras generaciones, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Claro, y los hijos, ¿no? Cómo los hijos nos van copiando, ¿no? Para empezar. ¿No? Oye, está padre. Alex, ¿quieres comentar algo? Sí, te veo medio bueno, calladito. No, estoy escuchando todo así bien. El hecho es de que en realidad cómo funciona esta técnica es de que nosotros tenemos de forma genética pues programación, ¿no? Para darles un ejemplo muy rápido para después partir de ahí. Cuando nacemos, nosotros podemos observar caras y sabemos un niño en Asia, otro en América, otro en Europa, cuando una persona está enojada o triste. Entonces, esa programación la tenemos, no es enseñada, sino que nosotros vamos viendo cuáles son los gestos, ¿no? Bueno, partiendo de que traemos una programación, es que nosotros traemos la programación también de dar respuestas. Muchas veces nosotros
le pedimos a una divinidad que nos entregue o que nos diga el camino. Puede ser una divinidad, una persona, pero en realidad es que las respuestas están dentro de nosotros. Nosotros sabemos lo que está bien y está mal. Dentro de nosotros sabemos que si estamos enfermos tenemos que ir al médico, por más que lo ocultemos y que tengamos miedo de ir. Cuando nosotros ofendemos a alguien sabemos que está mal. Pero esas emociones incómodas que parten de ese actuar y cómo nosotros los realizamos o continuamos actuando, se va formando a través de una costumbre. Y es cuando algo nos va saliendo bien o mal. Es decir, cuando nosotros somos un jefe que grita a sus empleados y los tenemos con miedo, pero dan resultado, nosotros pensamos que ese es el método y por costumbre es el método y generamos una condición o unas emociones incómodas, pero con buenos resultados en la empresa. Entonces, a veces hay un parámetro en decir, bueno, si doy resultados y soy así, pues soy bueno. Y las personas se acostumbran y dicen, pues mi jefe es un tipo muy malo, pero pues siempre tenemos buenas ventas, por decirlo bien en ventas. ¿No? De tal manera que nos acostumbramos a, pero las respuestas normalmente siempre están dentro de nosotros, pero también influye que nosotros nos vamos adaptando a eso. Algo importante es que todas las emociones tienen esa enseñanza dentro de nosotros que nos puede decir sobre qué es lo que queremos. Y cuando son incómodas, por supuesto es de que algo no está bien y que no está en el momento adecuado. Vivir con miedo toda la vida no es algo adecuado. Tener miedo una vez, si me salen unos ladrones en la calle, pues me prepara para saber si peleo o huyo. Pero vivir siempre con miedo no es adecuado. Así Pero es también, si te salieron unos ladrones y el impacto fue muy fuerte, entonces, como dices, puede quedar esta impronta, que entonces habría que irla desactivando poco a poco, ¿no? Porque precisamente claro. la emoción es el pegamento de la memoria. No sabes, bueno, ya sé que casi siempre te vistes de negro y de rosa, pero no sabes lo que te pusiste hace 6 meses, pero sí sabes lo que te pusiste el primer día el día que te casaste, por ejemplo. O sea, sabes que te pusiste, espero. ¿O te Quiero no acuerdas de tu... recordar, algunas cosas no quisiera recordar, pero está bien. Pero, ¿No te acuerdas? en el punto, regresando un poco a las emociones, es de que a donde voy es, nosotros tenemos muchas respuestas y como empezamos esta plática es navegando con emociones incómodas, es que nosotros somos el capitán de una nave, ¿no? Y pues normalmente el mar no siempre es cuando nosotros estamos y vemos que está en paz, sino a veces hay una tormenta. Las tormentas no son para siempre, pero pues, normalmente en nuestro barco y en nuestra vida existen tormentas, tormentitas y huracanes, tifones. Y cuando nosotros tomamos acción en una tormenta, es como nosotros vamos preparando y como nosotros encontramos la respuesta de cómo poder enfrentar eso. Una de las condiciones importantes es que las emociones no sean tan extremas que nos perturben la visión y que nos la nublen. De eso es lo importante de ir gestionando las emociones y no llevarlas al extremo. De cuando estamos súper emocionados de forma feliz y somos jefes, pues no vamos a darle aumento de sueldo a todos, porque la empresa posiblemente no esté en condiciones para hacerlo, aunque sea muy bueno. De tal manera es de que las emociones es como sortear y cómo ir educando nuestras reacciones conforme a lo que nos enfrentamos y conforme a esas emociones. Una de las opciones... Ajá. Digo, finalmente son el motor de todo lo que hacemos, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Y bueno, de esto hay muchísimos métodos de lo que nosotros podemos actuar. Uno es cuando nosotros pensamos, ¿qué haría Marco Aurelio si somos muy religiosos? ¿Qué haría Jesucristo? ¿Qué haría mi papá, mi abuelo? ¿Qué haría alguien vivo o muerto?
La verdad es que las variaciones son infinitas. Los estoicos tenían diferentes acciones y se las comparto, porque creo que pueden ser interesantes. No es necesario que las adoptemos, pero es bueno saberlo. Ellos se preparaban siempre para algunas situaciones que van a ocurrir en nuestra vida y son comunes. Por ejemplo, uno de ellos es la muerte. Ellos tienen un pensamiento que dice el momento mori, y saber que vamos a morir. Entonces, ir pensando en ese duelo poco a poco para que nosotros no llegue un momento en el que, digamos, voy a morir y nos dé miedo la muerte, sino que abracemos continuamente el hecho de que todas las cosas van y vienen, las flores nacen, mueren también, y todo es un proceso. Entonces, lo que tienen ellos es el momento mori, es decir, si algún día voy a morir, ¿cuál es la mejor forma de aprovechar mi tiempo en este momento, si es que eso va a suceder? De la otra manera, podríamos hacer de que una emoción nos embarga tanto que nos nubla y voy a morir, y eso nos entristece por muchísimo tiempo. Y todos vamos a morir, pero no sabemos exactamente cuál. Entonces, el punto es saber las cosas que van a existir en la vida. Va a haber pérdidas, va a haber felicidades, pero ¿cuál es la mejor manera de que nosotros podemos enfocar nuestro tiempo en este momento, disfrutar nuestro tiempo en este momento? Y es algo a donde yo quería llegar, porque cuando son emociones incómodas, normalmente tenemos el odio, el rencor, el sufrimiento. ¿Y cuál es la mejor manera de aprovechar el tiempo conforme a esa emoción? Y por lo general yo he visto que muchas veces liberarnos, pedir perdón, hablar, Claro. si nos está preocupando el no tener dinero, bueno, pues enfocarnos en el negocio y ver si es el mejor negocio o ver otro tipo de opciones. Pero en realidad es cómo voy a utilizar mi tiempo de mejor manera para solucionar esta emoción que no me gusta y que puedo trasladarla y que puedo hacer lo más corto posible obteniendo esa enseñanza. Quizás también una parte importante es que, por ejemplo, ahorita estaba yo dando un curso de regulación emocional, de estos que damos Felipe y yo, y entonces, por supuesto, estamos en un encierro, estamos en una situación que no es para nada normal. De repente nos cambiaron toda la jugada y entonces pues muchas personas están como en un estado de alerta y de mucha incomodidad y entonces estamos aprendiendo todas estas técnicas y de repente alguien me decía es que me cuesta mucho trabajo y digo pues sí es que estamos en medio de la tormenta y estamos aprendiendo apenas a hacer los nudos. ¿De acuerdo? O sea, es muy curioso, ¿no? O sea, esto está poniendo en evidencia nuestra capacidad o nuestra incapacidad para navegar una tormenta. Y bueno, ¿y cómo se aprende a navegar una tormenta de manera correcta? Pues empiezas en una lanchita, ¿no? Y empiezas sin tormenta. O sea, idealmente empiezas sin tormenta y empiezas con olas chiquitas. Estas emociones que son incómodas, generalmente lo que hacemos en nuestro día a día, las personas, es las hacemos a un lado, ¿no? O sea, me peleo con mi pareja y bueno, pues dejo que se nos pase. Y entonces como que no hago nada y dejo que en vez de hablar. Entonces vamos postergando o lo actuamos y hacemos un escándalo tremendo o lo reprimimos y nos hacemos fuertes o nos hacemos los fuertes, pero tenemos dificultad, no nada más para trabajarla frente al otro en una relación, de entrada tenemos dificultad para estarnos en ella. O sea, ahorita estoy molesta y entonces empiezo a trabajar mi discurso con la otra persona de por qué estoy molesta. No estoy ni siquiera estándome ahí con mi molestia, platicando, o sea, esta molestia, ¿qué me está diciendo? Que valoro, que necesito, que requiero. No, hay que quitarla. Y bueno, ha sido una cuestión de enseñanza cultural y creo que incluso mucho de las adicciones que se viven van de eso. O sea, tengo una incapacidad para estarme en esta incomodidad porque además no me enseñó, nadie me enseñó a estar ahí. De hecho, me dijeron que no debía yo estar ahí, que era malo estar ahí. Y Entonces, claro,
Y entonces estamos a veces tan tratando de evitar esas emociones que hacemos otras cosas para distraernos de esas emociones, ¿no? Entonces el que es, como hablas de la adicción, ¿no? El adicto que a lo mejor tiene un problema en su casa y entonces pues se dedica a trabajar, ¿no? Y el ser el workaholic es como salir de su casa en vez de resolver el tema de su casa, o a lo mejor pero siente una incomodidad porque no tiene esta exactamente. habilidad para relacionarse. Y de estarlo reprimiendo, de estar reprimiendo esa pequeña incomodidad original, entonces se va creando un problema muy grande hasta que, por supuesto, la ola viene grandota y como no sabemos hacer ni los nudos básicos, entonces pues naufragamos. Claro. Y además, estamos tanto tiempo buscando apagar esas emociones a través de otras actividades, que ahora en esta situación en la que estamos de cuarentena, en la que, oye, ya no puedes salir, ya no puedes ir a hacer esas actividades que hacías para apagar esas emociones, entonces ahora el silencio o la tranquilidad o la calma se vuelve una emoción incómoda, una sensación incómoda, porque dices, oye, pues ahora cómo hago, ¿no? Ahora estoy aquí con mi esposa que llevo 2 años dándole vueltas, que peleándome con ella o discutiendo con ella y escondiéndome en el trabajo y ahora no me puedo ir a trabajar a esconderme. ¿Cómo le hago para resolver este tema? ¿No? Y entonces ahora la incomodidad es el estar aquí tranquilos, ¿no? Y entonces hay que, es precisamente porque no hemos entendido o no estamos entendiendo, igual me incluyo, ¿no? ¿Cuáles son todas las emociones que estamos cargando y que a lo mejor estamos apachurrando o escondiendo a través de un dispositivo electrónico, a través del trabajo, a través de a lo mejor dormir en exceso, ¿no? O sea, realmente podemos hacer una serie de cosas que nos llevan a esconder esta realidad que tenemos, como decía Alex, ¿no? Como cuando tienes un dolor de muela y dices, hijo, no voy a ir al médico porque me va a querer extraer la muela. Pues sí, pero si no te la extraes va a ser peor, ¿no? Entonces, pero bueno, decía Alex el otro día, ¿no? Pues voy con un chamán, ¿no? A ver si el chamán me lo cura. Y el chamán no lo curó, ¿no? Y entonces, vamos buscando esas soluciones fáciles y realmente lo que tenemos son emociones que están aplastadas o que estamos eh, no enfrentando, no viviendo, más que enfrentando, no las estamos viviendo, las estamos apachurrando y ignorando, ¿no? Y salimos a la vida entonces con esta cara de todo está bien, ¿no? Llegamos al trabajo y todo está bien, y llegamos a la casa y todo está bien con el trabajo, y entonces andamos a lo mejor, pero a lo mejor no es cierto, ¿no? Partiendo de que las personas nunca nos enseñaron de niños a gestionar las emociones, es importante entenderlo, ¿no? Por ejemplo, cuando eres niño, te dicen, los hombres no lloran, no llores, y te caes y te hace un raspón. Si quieres llorar, pues por supuesto, no llores, aguántate. Y son de las primeras enseñanzas o improntas que dicen, los hombres no lloran. Y claro que los hombres lloramos, por supuesto que las mujeres lloran, y es algo natural y es bueno, pero te enseñan a reprimir las emociones, pero sobre todo a no gestionarlas adecuadamente. ¿A dónde voy con eso? Cuando nosotros, siguiendo la analogía de un bote y el mar, cuando nosotros no nos enseñan qué hacer cuando vienen las olas, pues nos desesperamos y, y, y normalmente a veces vivimos desesperados. Entonces, estamos en calma y vivimos desesperados pensando de que, ¿y qué pasará cuando llegue una ola? Pero está el mar, es un atardecer hermoso, pero puede llegar la ola. Entonces hay que estar nerviosos. Y hay personas que viven nerviosos toda su vida, esperando las olas, y cuando vienen las olas, me Ya no, parece que son de las formas más bonitas en las que están, porque les gusta en la tempestad, pero viven en tempestad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una es entender cuáles son las emociones que están incómodas eh, y saber que funcionan en situaciones por algo, pero no tenemos que estar huraños todo el día en nuestra casa
con alguien. Si sentimos esa manera, nuestra pareja y nuestros hijos, pues entender primero y reconocer que tenemos esa emoción y ese sentimiento. Y segundo es, pues, de dónde viene y por qué. Comentaba hace tiempo que normalmente nosotros, cuando nos enojamos, no nos enojamos nada más de lo que ocurre en el momento, ¿no? Nos enojamos o tenemos el sentimiento de las cosas similares que ocurrieron durante nuestra vida del mismo suceso que estamos viviendo. Por ejemplo, si alguien nos está diciendo que somos muy buenos, muy inteligentes, pues recordamos desde nuestra mamá que nos dijo así, nuestra tía, nuestra hermana, si es que pasa el caso, y un profesor. Entonces nos deleitamos con esa emoción desde ese tiempo, y que nos lo repitan ahorita, pues es mucho más grande. Del caso contrario, vamos a ver que ustedes deseen y expándanlo, y bueno, pues a veces no nos enojamos con nuestra pareja cuando nos dice, guácala, qué feo está esto. Sí, no nos enojamos desde que nuestro papá nos dijo que guácala, qué feo hace que comían. Entonces, bueno, así funciona, en la cual primero estamos navegando con las emociones que traemos desde antes. La manera en la cual nos podemos primero desprender de eso es aceptarlo. Segundo, es poder trabajar y generar otras improntas. Bueno, podríamos hablar de eso en un programa. Y tercero es empezar a entrenar nuestra mente y saber, en este caso, qué haría Robinson, ¿no? En este caso, ¿qué palabras utilizaría él? ¿Qué acciones haría él? Sí, y un poquito entrando a eso, en entender cuáles son las emociones, y a veces nos cuesta a nosotros, incluso a nosotros, aunque lo hemos estudiado, nos cuesta trabajo entender cuál es la emoción que estoy sintiendo, ¿no? Porque precisamente no le hemos puesto nombre. Y hay una autora que me gusta que se llama Joan Rosenberg, que ella habla de 8 emociones que son las que ella encontró que más molestan a la gente o más cargamos, ¿no? Y a lo mejor quisiera platicarles un poco de esas emociones, para que ahorita vamos a darles un par de herramientas para trabajar las emociones, y a lo mejor pueden identificar alguna de ellas que esté sucediendo con ustedes y puedan trabajarla ahorita en los ejercicios que vamos a hacer, ¿no? Habla ella de la tristeza, por ejemplo. La tristeza es una emoción que viene cuando tenemos un problema muy difícil, y entonces lo que hace es que nos hace como vulnerables, nos quita un poquito de fuerza para que podamos resolver los problemas desde otro punto de vista. Entonces, generalmente, incluso la depresión muchas veces es por una serie de problemas que no se han podido resolver, ¿no? Hablamos del enojo. El enojo es una emoción que teóricamente debería de venir solamente cuando hay una injusticia, ¿no? Y muchas veces, cuando hay muchas emociones, por ejemplo, la frustración, que va muy de la mano, y la emoción es muy similar, que es cuando no alcanzas tu objetivo, generalmente por un factor externo. Esa frustración te está queriendo decir, oye, te faltó esto para alcanzar tu objetivo, y entonces en vez de ver eso que nos está faltando, que es lo que la emoción nos está queriendo decir, lo podemos convertir muy fácil en enojo. Y esto es algo que siempre que hablamos en los talleres de inteligencia emocional, siempre hay una confusión entre frustración y enojo. Entonces, hay que empezar a diferenciar eso, ¿no? Habla ella también, Joan, de la pena, ¿no? La pena como cuando se vería afectada tu imagen, que no tiene que ver necesariamente con haber hecho algo malo o hacer algo malo. Por ejemplo, a lo mejor me da pena que se me vea la panza, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones, la pena es una emoción que tiene que ver con cómo se puede afectar nuestra imagen, que es diferente a la vergüenza. La vergüenza es cuando ahora sí cometiste un acto inmoral y a lo mejor trae un poco de culpa detrás, ¿no? Entonces, yo tengo un ejemplo un poquito para diferenciar esto. Yo estuve como coach de fútbol americano en un equipo, y hubo un momento que perdimos un partido, y el dueño del equipo, o el que se sentía el dueño del equipo, me dijo que ya no me necesitaba, y me dio las gracias, pero mis hijos seguían yendo ahí. Entonces, pues yo sentía pena de aparecerme ahí, porque pues me habían corrido, pero no sentía vergüenza porque yo había hecho lo mejor posible, ¿no? Y a lo mejor ahorita en retrospectiva, a lo mejor tenía un poquito de las dos y estaba mal encausada, ¿no? Pero bueno,
otra de las emociones es la impotencia, que un poco como decía Erika, tiene que ver con el juicio, ¿no? Y la impotencia es ese juicio o la creencia de que no podemos hacer nada al respecto de un problema. Entonces, y a veces es una emoción como incómoda, pero a veces es más incómodo enfrentarlo porque tenemos la fortaleza para hacerlo, ¿no? Muy bien, la séptima es la decepción, que es cuando tienes una expectativa de alguien, incluso puede ser una expectativa de ti mismo, ¿no? Que tú te puedes decepcionar a ti mismo, ¿no? Y esa expectativa no se cumple. Y finalmente hablamos de la vulnerabilidad, que es un riesgo frente a un peligro inminente, ¿no? O sea, te sientes realmente eso como a lo mejor sin armas, ¿no? Como sin poder defenderte. Y todas estas emociones van de la mano, son muy sencillas, no son medio complejas, no nos han enseñado a identificarlas. Y lo primero que necesitamos, como dice Alex, es, pues primero vamos a ponerle nombre, vamos a identificarlo, ¿no? Porque decíamos que a veces no queremos ponerle nombre y a veces sí queremos, pero no sabemos cómo, ¿no? Entonces, es una conversación interna constante, ¿no? Al respecto. No, ahorita me estaba yo acordando, perdón la interrupción, de la película esta que no me encantó, pero vino de intensamente se llamaba, o sea, de una bola de muñequitos que cada uno era una emoción, ¿de acuerdo? Y mientras te escucho, pienso que muchas veces las emociones no aparecen en nuestra conciencia o nuestra experiencia de manera pura, vienen mezcladas. Y entonces a veces no es difícil también, o sea, no es fácil, perdón, darle un nombre o entender, o sea, puedo estar sintiendo, como tú dijiste, sentía pena y sentía vergüenza al mismo tiempo. Y quizás al mismo tiempo tenías una sensación de dignidad porque fuiste, o sea, no fue Sí, tanto, o sea, o de injusticia, ¿no? ajá, De, te presentaste, o sea, dijiste, aquí estoy, o sea, sea lo que sea, aquí estoy. También había, o sea, entonces es como estas canicas marmoleadas, ¿no? que vienen las cosas muy mezcladas. Y entonces algo que es importante precisamente de esta práctica de enfocarnos al corazón y respirar y mantenernos ahí con la emoción, o sea, cuando yo me mantengo con la emoción, porque nos enoja, o sea, no debo sentir enojo, no debo de sentir vergüenza, qué horrible sentirse frustrado, no, no, ya no quiero sentirme así, de hecho vamos a terapia, que nos quiten todas, o sea, vamos a que nos quiten esas emociones, o sea, ya no quiero estar triste, ya no quiero. Y el camino para sanar es sentarme con esa emoción, respirar, porque además no nada más está la emoción, está la intensidad de la emoción y a veces esa intensidad tiene que ver con nuestro temperamento, ni siquiera con lo que nos lo está provocando, o esa intensidad tiene que ver con nuestra incapacidad de estar en ella y entonces estamos peleando y se va haciendo cada vez más grande, porque no la queremos, pero pues ahí está tocando la puerta porque trae un mensaje, ¿no? Entonces es esa capacidad de sentarnos y sentir ese dolor, sentir esa frustración. Y ya, de repente ya no es tan grande, ya estamos más fisiológicamente compuestos, nuestra cabeza puede pensar un poco mejor y quizás estoy frustrada porque las cosas no son como yo quiero, o sea, porque, no sé, es Día de las Madres y mis hijas no van a estar conmigo, entonces, pues me siento muy frustrada, ok, pero entonces, ¿qué tal que respiro y en vez de estar dándole la cabeza, pues no se puede, hay coronavirus, ¿no? Y entonces a lo mejor podemos hacer una cena por Zoom, ¿de acuerdo? ser creativos, ¿no? Sí, y vamos, Oye, vamos a... me gusta lo que estamos platicando y me gustaría, si me permites, Erika, que si nos puedes llevar a este ejercicio de conexión con el corazón, me encantaría. Y luego Alex también que nos traiga sus gurús, ¿no? Y entonces hacemos estos dos ejercicios como herramienta para la gente que nos está escuchando, ¿no? ¿Te parece? Ok, me parece. Además, este ejercicio, estábamos hablando de
aprender a manejar las emociones en alta mar o estas olas en alta mar y empezar desde las olas pequeñitas hacia las olas grandes, ¿de acuerdo? Entonces, yo antes de empezar este ejercicio que los voy a ir guiando, este es un ejercicio que pueden hacer con los hijos muy bien, ¿de acuerdo? Y la sugerencia es que lo hagamos vamos a escoger una cosa pequeñita, no algo que nos incomode muchísimo, o sea, no el pleito que tenemos súper enraizado y que nos desgasta la vida con una persona o la incomodidad. Vamos a escoger algo pequeño que nos genere una emoción incómoda. ¿De acuerdo? Y vamos a tenerlo presente para utilizarlo en algún momento mientras estemos haciendo el ejercicio. ¿Ok? Y vamos a empezar a hacer los nudos pequeñitos y ya después hacemos nudos grandes y ahorita los hacemos en una mar tranquila. Y por supuesto, mientras vayamos aplicando esta especie de técnica o este camino, vamos a ir fortaleciendo la capacidad desde este camino para mantenernos estoicamente en nuestras emociones incómodas, pero también es algo que podemos hacer con los chavos, ¿de acuerdo? Entonces, los voy a invitar a que para empezar, como siempre que hacemos un nuevo ejercicio de Heart Math, cerremos los ojos y vayamos a enfocar nuestra atención en el área del corazón. Si nos cuesta trabajo enfocarnos, ya sabemos que podemos poner nuestra mano en el área del corazón. Enfocamos nuestra atención en el área del corazón y respiramos un poco más lento y un poco más profundo de lo que normalmente lo hacemos. Podemos inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos o cualquier ritmo que nos resulte confortable. Ahora los voy a invitar a que imaginen que empiezan a inhalar y a exhalar una emoción o una sensación de fortaleza, de compasión o de balance interno. Pueden imaginar también que respiran esa sabiduría profunda y esa calma que está dentro de ustedes. Imaginando que irradian en todo su corazón esa cualidad. Ahora los voy a invitar a que imaginen que esa cuestión que los tiene un poco incómodos, esa emoción, la convierten en una pequeña perla. Eso que los incomoda es una perla que van a depositar dentro de su corazón y que van a permitir que poco a poco se vaya humedeciendo y disolviendo mientras inhalan y exhalan con esta emoción de calma que ya generaron anteriormente. De tal manera que pueden estar tranquila y sabiamente desde su corazón conteniendo esta otra sensación incómoda y viendo cómo se disuelve poco a poco.
Y ahora cuando estén listos, cuando se sientan más tranquilos, pueden ir abriendo sus ojos poco a poco. Si alguien me quiere o nos quiere compartir la experiencia que tuvieron, no nos tienen que platicar el asunto si no quieren, pero si hubo algún cambio, sí. Si frente a esta incomodidad pudieron sentir un poquito más de calma. ¿No? A lo mejor, ahí está Elvira. María Elvira, ¿quieres comentar? Sí, Adelante. bueno, me encantó el ejercicio porque, perdone, pero según yo lo iba a escribir y no sé en qué momento activé el micrófono. Bienvenida, fue tu subconsciente. Adoramos escuchar tu voz. Sí, gracias, Erika. Me encantó el ejercicio, de hecho estoy con una amiga aquí, la invité ahorita. Okay. Hola, hola, buenas tardes. Hola, y con los pajaritos también. Sí, con todos los pajaritos. Aquí Qué padre. Sí, gracias. Me encantó el ejercicio porque realmente yo manejé la angustia, que es algo que siempre me tiene así como una de las emociones. Y el haber hecho el ejercicio como la perla y enterrarla, o sea, la verdad es que nunca se me hubiera ocurrido, ¿no? O sea, ponerla ahí y decir qué va a pasar, porque finalmente, por mucho que me angustie, nunca voy a llegar a ningún lado y menos angustiada, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me gustó. Muchas gracias. Qué padre. Sí, gracias, Erika, gracias, Alex. No, a ti, gracias. Y además, pues la angustia ahí está, y quitarla cuesta trabajo, pero contenerla y abrazarla, de alguna manera es así como, más rico, ¿no? Exactamente. Sí. Me da mucho gusto que te haya servido, de verdad. Sí, gracias. Blanca por ahí comenta que también siente bastante tranquilidad y paz. En el Facebook no vemos comentarios, entonces... Sí, pues, una vez ahora sí los veo. Aquí estamos las dos. Una vez que hayan hecho este ejercicio y que sientan esta paz, entonces quizás desde este lugar lo que procedería puede ser preguntarse, ¿qué haría Marco Aurelio en esta situación? Además de que tenemos horas aquí, déjenme decirles que tenemos horas platicando, o sea, filosofando sobre las emociones. Y miren, conectándonos estamos hablando de esto. Qué padre. Gracias por el regalo. Gracias, sí, gracias. Qué padre. Pues no hay coincidencias. Y cuando justo cuando estábamos planeando este programa de hoy, decíamos, vamos a hacer coherencia, vamos a hacer lo de Marco Aurelio, y dijimos, vamos a hacer los dos, ¿no? Y justo esto es como que ya te pones en este ambiente, ya a lo mejor trabajaste un poco esa emoción, ya la dejaste ahí, ya sabes que vas a vivir con ella, a lo mejor se disolvió, y entonces ahora qué actitud nueva tengo que tener, ¿no? Claro. Dice, Reina se siente también muy reconfortante, ¿no? Por cierto, bueno, les quiero comentar, esta técnica es una técnica que, por supuesto, si se hace de manera regular con el mismo asunto, de alguna manera va modificando la impronta emocional. Es como cambiar una ruta neuronal. O sea, tenemos este asunto en particular, a veces es rápido, pero si tenemos un asunto emocional como que ya muy enraizado, ya sabes, nada más pienso en tal persona o en tal situación y bueno, ya en ese momento ya me pongo toda tensa. Entonces, estar haciendo este ejercicio de manera consistente, o sea, tal estresor o tal estímulo externo o tal idea me lleva a este estado emocional, ¿de acuerdo? Entonces, si yo hago el ejercicio de hacer mi coherencia, ponerlo en el corazón y contenerlo desde otro estado emocional de más calma, eventualmente se va cambiando la conexión de relación entre el evento y la emoción automática por una mucho más apropiada y que nos puede ayudar a manejar las cosas de otra manera. ¿De acuerdo? Entonces, a veces es difícil y a veces no se puede a la primera, pero
háganlo y si lo hacen con algo en particular y eventualmente les genera un cambio y nos lo comparten, bueno, pues vamos a celebrar con ustedes. Sí, muy padre. Nos comparte Víctor también que en su caso una emoción como la frustración, al convertirla en una perla, puede ver que mi corazón es más grande, más fuerte y más cálido que esa emoción. Fue un ejercicio muy padre, gracias, ¿no? A ver, me gustaría compartirles Adelante, Guillermo. si hay algo, una, un ejercicio aparentemente muy sencillo, pero que me deja una gran riqueza. Cuando habló Erika de la perla, inmediatamente me acordé que es una perla. Una perla es algo molesto que entra en la ostra, ¿no? Y la ostra la va cubriendo hasta que aquella cosa molesta la convierte en una perla. Entonces yo agarré algo que me ha molestado durante 40 años con mi mujer, o sea, poco tiempo, ¿sí? Y que nunca lo he resuelto, porque tampoco es como para entrar en conflicto por eso. Pero ese detalle siempre me ha molestado. Entonces, y se da seguido, aparte, ¿no? Pero es como constante la molestia, o sea, cuando se da esa molestia, pasa y ya. Entonces tomé ese recuerdo, esa molestia, y hice el ejercicio. ¿Y qué fue lo que pasó? Lo empecé, mi mente sola me ayudó por asociarlo con lo que pasa con la perla. Dije, pues la voy a cubrir como la perla, como la ostra lo hace, ¿no? Y a convertir eso en algo hermoso. Y entonces aquí asocié y me atreví a hacer el comentario porque me movió más lo que dijo Erika al final, de que qué vas a hacer ahora con esa emoción. O sea, ¿la voy a dejar de sentir? No, no la voy a dejar de sentir, la voy a sentir diferente. Yo estoy seguro, desde ya, que no me va a molestar, porque en mí yo ya la convertí. Yo sé que mi mujer sigue teniendo un problema ahí, pero es de ella. Es de ella, entonces ella que lo resuelva. Sí, pero el mío yo ya lo resolví. A mí ya me deja de molestar. Entonces, la verdad, me atrevo a comentar porque se me hizo muy valiosa la reflexión que se movió mucho, casi en automático en mi cabeza, ¿no? Gracias. Qué padre. No, muchas gracias a ti. No, Guillermo, muchísimas gracias por lo que compartes. Muchas gracias. Estos son los momentos, y bueno, con Elvira y todo, estos son los momentos que realmente hacen que todo esto de verdad, ya se va uno a dormir y dice, ya hice mi día, valió la pena. Claro. Es justo que lo compartan y gracias. Gracias, Guillermo. Y me gustó varias cosas, ¿no? Una es cómo iniciaste, Guillermo, como, este es un ejercicio que parece tan sencillo, pero es muy profundo. Y realmente eso es un ejercicio muy sencillo que podemos hacer y podemos llegarlo a la profundidad que nosotros queramos. Y como dice Erika, a lo mejor empiezas con algo pequeño, ¿no? El ejemplo de algo que te molesta, pero luego puedes ir trabajando situaciones más complicadas, ¿no? Y la otra es... Como el samurái. Se convierte en una habilidad. Ahorita es un simple ejercicio. Claro. Y lo repetimos 100, 200, 300 veces, se convierte en una habilidad. Es correcto. Padre. Y luego la otra es el ejemplo de la perla. Por algo utilizamos la perla, ¿no? Entonces, o podríamos haber utilizado a lo mejor un diamante también, que pasa un proceso de presión muy fuerte, entonces se convierte en un diamante, ¿no? Entonces, simplemente como para dar más herramientas. Entonces, sí tiene todo ese fundamento, está padre. Nos comenta Pilar, adelante, mientras ahorita leo lo que dice Pilar. Ok, ese ejercicio yo se lo enseño a los niños con una licuadora. Entonces voy poniendo detergente en una licuadora y digo, este detergente, que además el detergente es bien cómodo, pica y sabe horrible y huele espantoso, ¿no? Pero echo un poquito en la licuadora y lo licúo y entonces pues se disuelve. Y entonces el agua pues ya no sabes agua
Es agua, es esa compasión, es esa sabiduría, es eso que emana de nosotros, esa enorme fortaleza, ¿no? Entonces ponemos ese pensamiento o esa emoción incómoda y dejamos que se disuelva. Y bueno, por supuesto, luego le tengo que echar más agua, porque si echo mucho detergente, pues tengo que echar más agua, ¿no? Pero bueno, se va haciendo comprensivo también para los pequeños, porque si vamos cambiando el idioma y los ejemplos, esto lo podemos enseñar a los pequeños wow, o sea, a mí me hubiera gustado saber estas técnicas de regulación cuando era niña. Otra vez. Bien, entonces muchas gracias. Dice Pilar también del enojo que me ocasionó una situación al considerarla como una perla y para poderla disolver surgió en mí la compasión. Me dio paz cambiar del enojo a la paz, ¿no? Obviamente gracias Erika, Alex, ¿no? Entonces, excelente, muy bien. Pero ahora, muy bien, ya trabajamos esto ahora. ¿Qué hago con esto? ¿Cuál es la nueva actitud? ¿Qué actitud puedo traer nueva? Entonces, Alex, take us Gracias, sí. home. Que a veces lo que necesitamos es exactamente esto para tomar una acción. No sé si le sucede que cuando está la emoción a flor de piel y Guillermo, cuando ahorita nos compartiste que hay algo que te molesta, ¿no? Entonces, posiblemente en ese instante te hierve la sangre o estás molesto, en fin. Y cuando nosotros tenemos este momento de calma, es exactamente esa reflexión donde nosotros paramos el momentum y podemos nosotros decidir cuál es la mejor acción. Porque en realidad es importante que nosotros nos llenemos de calma, de tranquilidad y nos renovemos. Pero las cosas van a seguir igual el día de mañana si nosotros no hacemos algo. Entonces ahí es donde te preguntas, ¿qué haría? ¿Cuál es la mejor acción que debería hacer en este momento? Si quieres traer a alguien y te digo, ¿qué haría Marco Aurelio? Pero también siento que en algún momento nosotros nos convertimos en Marco Aurelio y decir, ¿cuál es la mejor opción? ¿Qué palabra amorosa tengo que decir? ¿No? Entonces, posiblemente la otra persona esté en llamas y nosotros le digamos, siento mucho lo que sientes ahorita, ¿no? Lo lamento. Y va a seguir en llamas, pero la otra persona cuando se apague, al otro día va a decir, sí me acordé de lo que te dije, me dolió, y empiezas un diálogo. En fin, lo que trato de decir es que empieces a buscar cuál es la mejor acción a tomar en ese momento y no te dejes ir por cómo está el marticado. Me parece que si nosotros somos como unos bomberos y estamos tratando de sofocar aquellas emociones, el bombero si se desespera, posiblemente se le suelte la manguera o tome decisiones y corre en riesgo su vida. De tal manera de que cuando estás tratando de apagar un incendio, pues también es saber qué hacer, ¿no? Dónde aventar el agua, dónde disminuir la temperatura, dónde no entrar porque hay humo. Es que digas, ¿cuál es lo mejor que tengo que hacer? A veces es callar. Y eso es lo mejor que hacer en ese momento. A veces huir y no estar presente es un acto de amor increíble, ¿no? Cuando las personas buscan a alguien con quien desquitarse para hacer más fuego y retirarse, es un acto de amor increíble, porque en alguien cabe toda la conciencia. Entonces, que te preguntes, que todos nos preguntemos, ¿cuál es la mejor acción cuando estás y encuentras esta calma de este ejercicio? Que podamos determinar qué sigue, qué es lo más correcto hacer. Y a veces lo más correcto es también la no acción, ¿no? Y sostenerte en esta emoción tranquila sin acción. Totalmente. Entonces, a veces nada más quitarse del paso y dejar que las cosas ocurran y solo se van a componer y nada más nosotros. Y abrazar, o sea, cuando trabajamos HeartMath hablamos, o sea, el corazón genera, o sea, el corazón tiene electricidad, la electricidad genera campos magnéticos. Los campos magnéticos
cargan información de nuestras emociones, eso se mide en el magnetógrafo y se transmite. Entonces, una de las cosas de las que hablamos también en HeartMath, que es lo mejor que podemos hacer cuando estamos con una persona que está irritada, está necia, está lo que sea, sencillamente mantenernos en ese lugar de calma. O sea, aquí el escenario calma, ese corazón somos nosotros y la piedra es la otra persona que está en su estado alterado. Y lo mejor que podemos hacer es mantener ese estado de compasión o ese estado de calma mientras la otra persona está alterada. No quiere decir que seamos indiferentes. Solamente quiere decir que podemos contener sin tener ninguna acción ese otro estado. No nos dejamos afectar y como no hay respuesta más que energéticamente un estado de calma y de aceptación de lo que está pasando, la respuesta del otro muchas veces, no digo siempre, pero se reporta que una gran cantidad de veces también la respuesta de la otra persona se va modificando. Claro, y también es algo, cuando tienes ciertas emociones de veras intensas, es algo muy hermoso. Algunas personas dicen, es que eres muy sensible a otras. Y en realidad es que todos somos muy sensibles, porque yo siento, pues dimos de que no sientas, ¿no? O sea, si me clavan una aguja en la mano, siento, siento. Entonces no es de que sea muy sensible, ¿no? Si se me cae algo en el pie, igual. Entonces, lo importante aquí es decir, bueno, ¿yo qué hago con esta emoción? Y lo que también es importante es que cuando no las reprimes, sino las encauces, puedes crear, puedes crear enfocarte a que vaya por ahí una obra de arte. Por ejemplo, los mejores escritos o poemas se han hecho cuando la gente está en depresión también, ¿no? O cuando está en exilio. Entonces, abrazas esa emoción y abrazas esa sensación en la cual dices, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces, hay algunos jefes que entienden que en las crisis los seres humanos damos lo mejor de nosotros. Entonces, hay algunos que tienen su técnica de que hacen microcrisis para que las personas vuelvan a llenarse de energía y que salgan adelante, ¿no? Como los ejércitos, que hay que estar saliendo y de vez en cuando practicar. De tal forma, lo que voy es que veamos esa emoción de que abracemos la emoción, el sentimiento y podamos encauzarla. No reprimirla y decir, no siento nada, como los niños chiquitos que se tapan los oídos, los ojos o la boca, sino que en realidad encauzar eso para que nosotros podamos lograr algo mucho más grande. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué piensa Marco Aurelio es importante? ¿Qué sientes tú es importante? ¿Y cómo puedes encauzar esa emoción? Muchísimo más importante, ¿no? Me encanta la poesía, me encanta Bukowski de repente, y al tipo se le llevaba la fregada de repente, estaba en depresión constante. Entonces, tiene unos escritos ¿de verdad quieres ser escritor? Y déjame decirte lo que vas a pasar, pero aún así, si logras pasar todo esto, vas a crear cosas hermosas. Pero entiende que vas a tener que pasar por desdicha, porque tienes que sentir. Tienes que aprender a disfrutar lo que sientes. Eso es importante. Si aprendes a entenderle el concepto del dolor, vas a entender el concepto del amor y vas a disfrutar el amor y vas a poder llevar a cabo el dolor, no como una pena, sino como que algo pasajero. Y además, decir algo bien importante, o sea, también las emociones, o sea, estaban el carácter flemático y el carácter melancólico y todas estas cosas. Por supuesto, lo que nosotros entendemos como tristeza ahorita, y bueno, vas al psiquiatra y que te den algo para que no estés triste, pero en esos estados de melancolía, de tristeza profunda, tocas valores y tocas profundidades muy, muy sensibles de nuestra naturaleza humana, o sea, de repente se exaltan los valores y entonces, ¿por qué no estar triste y escribir, no? Me acordé de por ahí lo tengo escrito, no sé, un día si aplica, lo comparto con ustedes, pero un terapeuta, llegué con mucha ansiedad a una sesión de terapia y el terapeuta me dijo, ¿y si hablara tu ansiedad, qué diría?
y escribí un poema, bueno, una especie de poema, porque tampoco soy gran poeta, pero quedó bastante, bastante bonito, y era que la ansiedad hablara, que me dijera qué quería, ¿no? Y al final la ansiedad, así rápidamente, o sea, quería bailar y quería divertirse y quería poder gritar algo en el coche mientras el coche, ya sabes, con el aire en la cara, o sea, esta ansiedad era una necesidad reprimida de un momento más, de una existencia quizás un poco más en contacto con el gozo. Y como no encontraba yo ese camino hacia el gozo, estaba yo teniendo mucha ansiedad. Fíjate, nada más entender la ansiedad desde ahí es muy distinto a entenderla como un trastorno de la emoción que hay que quitar rápidamente. Había algo que me estaba diciendo. Entonces Sí, también poder verla y escuchar, o sea, podemos estar con la emoción y no tenerle miedo. claro, Podemos, el otro día estaba viendo ahora hay muchos cursos aquí en línea y estaba viendo una persona que tenía técnicas interesantes para el manejo de la ansiedad, pero se refería a la ansiedad como vamos a atacar este monstruo. Y yo decía, híjole, si empiezas desde ahí, la ansiedad se va a convertir en miedo, ¿no? Entonces, realmente eh, es abrazarla, ¿no? Abrazar todas estas emociones incómodas. Ok, ¿qué es lo que tengo que hacer con ella? Y Mel Robbins, que es una autora del libro que se llama The 5 Seconds Rule, ella dice que es importante hacer algo al respecto, ¿no? Porque ahorita nosotros estamos hablando en el campo emocional y estamos tratando de transferirlo al campo del hacer, ¿no? De la acción. Y dice que el cerebro está programado primero para guardar mucha energía. Entonces, si esto que quieres resolver aparentemente te va a causar que gastes energía, tu cerebro te va a decir todas las razones por las cuales eso es una mala idea. Entonces no lo hagas. Entonces lo primero que hay que hacer es, a lo mejor si encontraste a alguien que le tienes que hablar o le tienes que pedir disculpa o a lo mejor desde la compasión, como dice Pilar, hoy tengo que tener una actitud diferente, puedes agarrar tu WhatsApp y escribirle a esa persona o escribir en un cuaderno, como dice Erika, algo que te recuerde qué es eso que tienes que hacer, para que esa impronta se comunique, ¿no? Y tu cuerpo, tu cerebro la procese y diga, bueno, pues ya no hay vuelta atrás, ya lo dijo, ya lo escribió, ahora ya no tengo cómo echarme para atrás. Y a veces lo que hace nuestro cerebro es como eh, hacernos como huir de estas situaciones que nos generan aparentemente mayor estrés o que nos van a desgastar, pero cuando lo resolvemos el efecto es al contrario, porque más bien estamos dejando de perder energía, ¿no? Gastar energía en algunas emociones que llamamos agotadoras y que a lo mejor no conocíamos, ¿no? así es. Pero muy bien, entonces la verdad es que muy padre tema. Yo estoy muy contento con la respuesta de la gente y con la participación. Obviamente Alex y Erika, nuevamente muchas gracias. Y no sé si quieren decir algo para cerrar, ya se nos está terminando el tiempo. Alex. Sí, algo importante es que nosotros no tenemos la respuesta absoluta de nada. Y el manejo de las emociones se ha llevado desde, imagínense, si el estoicismo era de las más nuevas corrientes y desde el 300 antes de Cristo, el ser humano se pregunta desde siempre, ¿cómo puedo manejar mis emociones de la mejor manera? Y desde el 300 antes de Cristo hasta la fecha se sigue investigando y desarrollando. En lo personal pienso que las barreras ya no están como en el espacio, sino que están dentro de nosotros, sino las nuevas fronteras están dentro de nosotros. Ahí es donde están muchísimas respuestas que no las hemos podido explorar en su totalidad y que esto lo que lleva es que nosotros demos unos pequeños caminos para que se pueda explorar nuevas maneras de encontrarle el sentido y de manejar las emociones y sobre todo encontrar el sentido a la vida de la felicidad.
Eso es lo importante. Lo importante es sumergirse en uno, encontrar las respuestas que hay en uno. Si algo, las técnicas que hay aquí son súper valiosas, que da Felipe y Erika son buenísimas, pues adoptarlas y en realidad ver cómo van funcionando y entender nosotros cómo vamos actuando. Al final de cuentas, creo que muchas veces nosotros le preguntamos al carnicero por nuestra vida sentimental, al zapatero, y le decimos que nos dé consejos sobre cómo actuar financieramente, pero me parece que las respuestas están dentro de nosotros. Como diría Jason Silva, nosotros somos como dioses y nos vale que actuemos como tal de una vez por todas, ¿no? Es bonito. Así es. Felipe, no te oímos. Desilénciate. Bueno, en lo que se desilencia Felipe, para cerrar, pues yo lo que tendría que decir en apoyo y en adición a lo que dice Alex, es que pues nuestro amigo Apolo también decía, conócete a ti mismo, y también es un viaje hacia adentro. Y no se trata de conocerme a partir de la etiqueta que me pone la sociedad o que me pongo yo misma. Nuestra fisiología, nuestras emociones, nuestra mente son universos enormes para que nos asombremos de nosotros mismos y de todos los lugares a los que podemos llegar. Hay que aprender cómo funcionamos, así como un coche. A veces sabemos más de cómo funciona un coche que cómo funcionamos nosotros. Entonces, sí, entendemos cómo funciona un coche o una computadora o el programa de Zoom para la plataforma que cómo funcionamos nosotros. Y la lógica es la misma. Mientras más vayamos aprendiendo cuál es esta mecánica de este maravilloso cuerpo que se autorregula casi solito, podemos lograr muchísimas cosas, quizás por lo menos tener una vida un poquito más placentera, más plena. Excelente, excelente ejemplo. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, Alex. Yo estoy igual muy contento con lo que hemos aprendido y lo que hemos avanzado. Y estoy contento porque aparte tenemos ya preparado el tema, pero no está preparado todavía, pero ya sabemos qué es lo que vamos a platicar la próxima semana. Y vamos a hablar del humor. Oh, yes. Entonces, el próximo jueves vamos a hablar del humor desde el punto de vista de cuáles son los beneficios del sentido del humor. Y el mexicano no le cuesta trabajo, ¿no? Todo el tiempo hay chistes. Seguramente ya hay muchos chistes. Ahora les llaman memes, pero el mexicano le encanta hacer chistes, ¿no? Me acuerdo de cuando hubo la explosión de San Juanico, ¿no? Que decían, ¿a qué juegan los niños de San Juanico, no? Pues a los quemados, ¿no? Entonces, bueno, pues el mexicano tiene esa capacidad de encontrar diversión, alegría, humor en las situaciones más difíciles, ¿no? Entonces, vamos a platicar un poco sobre por qué el humor es importante y no hay que perderlo, ¿no? Porque si no, ahora sí nos vamos a quedar en estas emociones que pues más bien nos agotan y nos van deshaciendo por dentro, y complementando un poco lo que dice Erika, este gran universo que tenemos dentro que podemos utilizar a nuestro favor, ¿no? Y bueno, pues les agradezco, gracias a todos. ¿Alguien tiene algún comentario que quiera hacer? ¿Alguna pregunta, duda, alguna sugerencia de temas? ¿Alguna emoción que quieran que trabajemos específicamente? Vamos a ver si alguien contesta por aquí. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bienvenida. Nos vemos seguido, ¿eh? Cuando necesites algo me hablas. Nos vemos todos. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Algo que quieran que nos enfoquemos? Digo, nosotros hablamos del humor, pero si alguien quiere algún tema específico, algún tema adicional, nos quiere recomendar, pues por favor. Ya sea aquí en el Facebook, ¿no? Hoy tuvimos algunas personas viendo en el Facebook en línea, en el live, aunque no comentaron nada.
Pero si a lo mejor lo viste a destiempo y quieres recomendarnos algún tema o pedirnos algún tema que a ti te esté costando trabajo por algún motivo, pues con mucho gusto lo vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias a todos. Exactamente, dice María Elvira, que muy interesante todos los temas de hoy. Me encantaría todos los temas que te inviten a crecer de forma personal y toma de conciencia. Excelente. Sí, y el humor tiene mucho de eso. Gracias. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Tengan una linda Cuídense. semana. Gracias. Abrazo. Ay. Gracias. Bye. Gracias a los tres. Buenas noches. Gracias, Reina. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Vero. Buenas noches. Gracias, Vero. Buenas noches. Hasta luego. Nos vemos, Pilar. Muchas gracias a los tres. Gracias, Reina. Muy Gracias, interesante. Pilar. Muy bien. Gracias, Eli. Gracias, Cecira y Licinio.